Y vamos a empezar a compartir. Compartir. Aquí está. Esa es. Ya. Sí, sí, sí. Antes que se me vaya el computador, y lo enchufamos mejor. Eh, bueno, ya me pasó ese chistecito de, de lo mejor de la clase y se apaga el computador. Cosas que pasan. Niños, entonces, vamos a empezar entonces a compartir con ustedes. Obviamente en el chat, yo eso lo quería hacer como un registro que yo guardo la clase, ¿cierto? La subo después a YouTube, a mi canal y al canal del colegio, para que haya como más cobertura. Pero también yo recojo de la clase, recojo el chat. Así que cuando yo les pregunte por chat, ¿cierto? Respondan pregunta tanto y le pongo pregunta uno y ustedes ponen la alternativa, va a quedar registrada su participación. Si no quieren participar, digamos, alzando la voz y diciendo alternativo tanto en la pregunta tanto, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Entonces, la clase de lectura y escritura especializada, aunque no le hemos dedicado tanto, no le hemos mucho énfasis a la escritura, la escritura en sí, como trabajo, la estamos recogiendo en lenguaje común, por eso que estas dos asignaturas pueden compartir notas, no hay trama, ¿cierto? En ese sentido, ya lo expliqué en una clase de lenguaje, ¿cierto? Este problema, para que no tengan así como, oh, no tenemos nota en diferenciado. Claro, lo importante aquí es que utilicemos este tiempo para ejercitar como nos dictó cierto UTP. Cuarto medio A, entonces empezamos la clase. Ahí volviendo a la pizarra. Antigua pizarra. Fecha del día, 13 de noviembre del año 2020. Y el objetivo, ¿cierto? O propósito de la clase es que pongamos en práctica estrategias de comprensión lectora, que nos demos cuenta que hay preguntas que van a tener distintos niveles de complejidad en relación, ¿cierto? A la habilidad de comprender el texto. Eh, Obviamente que hay distintos tipos de preguntas también a propósito de esa distinta complejidad. ¿Qué haremos hoy día? ¿Cierto? Ahí, bueno, ¿qué hicimos en la clase anterior? La clase anterior hemos estado haciendo, ¿cierto? Permanentemente distintos ejercicios de PTU, de análisis textual y reconocimiento, ¿cierto? De las preguntas, los ejercicios que nos plantea, ¿cierto? Esta prueba, que en comparación con eso estábamos conversando por WhatsApp, ¿cierto? Con una chiquilla de cuarto, del otro curso, ¿cierto? Que esta prueba aparentemente es más sencilla que las pruebas que hice yo y que estuvieron haciendo por largo tiempo, por lo menos desde el año 2005 hasta el año pasado, ¿cierto? En la PSU. Entonces tienen una buena opción ustedes de dar una prueba sin desconocer la complejidad con la que se podrían encontrar, ¿cierto? Ese día en particular, el 4 de enero. eh, Tiene una buena posibilidad porque es una prueba distinta. Ya, asumiendo que es distinta, debería ser, por tanto, mejor que la para ustedes, ¿cierto? Mejor que las pruebas anteriores. Y en sí, si nosotros empezamos las pruebas en particular, es más liviana esta, o sea, tiene menos preguntas, pero también es más liviana en el sentido de que es más abordable, porque la herramienta que necesitan ustedes para responder no son los conocimientos, ¿cierto? De materia, sino el conocimiento de una habilidad, el aprendizaje de una habilidad, el que se tiene que poner de manifiesto, que sería en este caso leer, nada más y nada menos. ¿Tiene valor para nosotros hacer este tipo de ejercicios? Bueno, respondo positivamente porque la idea, ¿cierto?, es que nos mantenernos activos frente, ¿cierto?, a lo que nos va a medir la PETU. PETU. ¿Ya? Ojo con esto que voy a, me van a matar, pero es verdad, quedan solamente 4 semanas de clases. En general, ustedes deberían estar saliendo, ¿cierto? Si sacan la cuenta, 11 de diciembre. Y los otros salen también el 16, una semana después, si no me equivoco. 18, nada, o sea, muy cercana a una fecha de la otra. Así que, claro, estamos ahí a la vuelta de la esquina, chiquillos, pongan mucha atención. Texto
1. Va a ser el texto de la clase de hoy. Vamos a dedicarle todo el tiempo posible a este texto porque es bien completito. Dice, en el año 10 conejo de la era mexicana, 1502 de la era cristiana, Ahuitzotsin, emperador de México, murió en Tenochtitlán, capital del imperio. Nezahualpilli, que gobernaba la ciudad de Texcoco, situada al borde de la laguna en cuyo centro surgía la isla de Tenochtitlán, se trasladó a la capital del monarca difunto para asistir a los funerales y tomar parte en la elección del nuevo emperador. No podían las mujeres participar en tales ceremonias, de modo que, aunque sus dos mujeres legítimas eran sobrinas del emperador difunto, no le acompañaron en su piadoso viaje a Tenochtitlán. Nezahualpilli era el monarca más respetado del imperio, dominaba el colegio electoral y por consejo suyo se eligió emperador a Moctezuma. Cuando Nezahualpilli se embarcó de regreso para Texcoco, en el mismo momento en el que los remeros de la canoa real herían el agua con el primer golpe del remo, se oyó un crujido seco, saltó la pala de un remo y el remero que la servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca de un compañero de atrás. O sea, se cayó con la fuerza que hizo y pasó en banda, como se dice en jerga chilena. Recobrada su estabilidad, la frágil embarcación se deslizó suave y ligera sobre las aguas de la laguna, pero a medida que avanzaba, el rey se dio cuenta que la tripulación iba cabizbaja y abatida. Algo les pasó a estos loquillos. Dice, ya sé lo que estáis pensando, les dijo cerca desde la popa, en tono paternal, casi afectuoso. Ojo con eso. Ese remo roto que por poco hace caer al agua a cara larga y que os ha hecho perder el equilibrio a todos, creéis que es de mal agüero. Cara larga nunca mereció su nombre más que ahora. Cara larga se supone que el remero al que se le rompió el astil, ¿cierto? El remero, perdón, el remo. El remero que remó roto se llamaba Itztlocoyu, que quiere decir cara larga. Itztlocoyu. Pero los marineros no estaban para juegos de palabras. El rey aguardó un momento en silencio y luego, como suponía, cara larga habló para todos. Uno de nosotros va a morir, o a uno de nosotros se le va a morir alguien. No sé por qué, ni sé qué tenga que ver con nuestra vida un remo roto para que pueda causar tal desastre, replicó el rey. No había razón ninguna para que se rompiera, arguyó cara larga, alzando al mango roto aceptó el remo. Hay bastante fondo donde se rompió, y yo sé que no di con nada duro. O sea, no se explica entonces por qué se rompió el remo. Dice, deme acá ese ástil, mandó el rey, y con ojos escudriñadores se puso a observarlo. Y dijo, ¿veis? Les preguntó enseñándoles el corte. Aquí está la rotura de hoy, pero el mango estaba ya atizado hace tiempo, sin que lo hubiese observado. ¿No veis la diferencia de color y el grano de la madera? Parece mentira que seáis tan simples. Parecéis mercaderes de esos que tiemblan de miedo cuando al ir de camino oyen las carcajadas de Oakley salir del fondo del bosque, como si no estuviéramos hartos de saber que Oakley es un pájaro que se ríe. O sea, le tienen miedo a todo, ¿cierto? Estos miedosos. Pues yo prefiero no oírle la risa, replicó el remero receloso, recobrando de las manos del rey el ástil del remo, respaldado tácitamente por todos sus compañeros que, sometidos de espanto, siguieron remando en silencio cabizbajos. ¿Ya? O sea, los tipos, a pesar de que el rey le demostró que el remo estaba roto ya y que se rompió porque fatiga de material, ¿cierto? Y no mala suerte, ni mal presagio, ni mal agüero como creían los remeros, ¿cierto?
em, les demostró esto de que el remo ya estaba en mal, estaba mal facturado, ¿cierto? No sé. Los tipos igual creyeron en la superstición y mantuvieron, ¿cierto?, esa posición de que defendida por Karl Larga, ¿cierto? De que estaban un poco menos que malditos, ¿cierto? Esa es la historia de este cuentito. Ok, vamos a las preguntas. Voy a poner, ojo aquí, en el chat para que ustedes vayan respondiendo. Vamos a poner entonces todos en la reunión y ponemos pregunta uno. La palabra legítimas está destacada, ¿cierto? Que vendría a ser la pregunta del léxico contextual, una pregunta, ¿cierto? Podríamos decir que de interpretación de nivel medio, ¿cierto? De comprensión lectora, para que sea más clara la idea. Involucra que ustedes manejen el término y sepan, ¿cierto? Qué quiere decir legítima, buscándola en el texto. Dice el texto: no podían las mujeres participar de tales ceremonias, de modo que, aunque sus dos mujeres legítimas eran sobrinas del emperador difunto, no la acompañaron en su piadoso viaje a Tenochtitlán. ¿Ya? Legítimas. Entonces, yo le pongo el significado de qué es lo que significa legitimar, que de dónde viene la palabra legítima. Dice las acepciones: convertir algo en legítimo, obvio. Dos, dice, probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes. Después dice, hacer legítimo al hijo que no lo era, en el caso de los hijos que no son legítimos. Y después dice, habilitar a alguien de suyo inhábil para un oficio o un empleo. Profe, No, no tenemos la ayuda de la repetición, ¿cierto?, de un sinónimo en la definición para decir, ah, pega. Aquí tenemos que hacer más interpretación. Y el link. el chat no funciona. ¿No? Ah, perdón, voy a ver, voy a rezarlo. Ah, tiene toda la razón. Está inhabilitado. Ahora sí, perdón. Dice excusas. Entonces dice pregunta uno. ¿Ves la pregunta, cierto? Dice pregunta uno. Legitimas la pregunta. ¿Qué alternativa podría ser la correcta? Respondan en el chat. Yo después lo... Ya, no importa que se equivoquen, ¿ah? No importa que se equivoquen. La idea es que participen. No tener nota que se equivoquen. No se les descuenta nada. ¿Ya? Ya. Felipe Andrade, muy bien, ¿no? Está entre la B y la D, sí. Aunque la B es contraria a a la B, po. Si algo es genuino, no puede ser adulterado, porque adulterado es falsificado, ¿cierto? Modificado de alguna manera. Constanza Lavina dice la B, ya tenemos dos B. Vamos por la B entonces, como Colo Colo. Ah, perdón, ya me salió los 8. Sí, ¿alguien más? Entre la B y la C, dice la Geraldine. Claro. Pero aquí refiérese a la que las mujeres eran legítimas. Es decir, que eran como legítimas en el sentido, digamos, de que estaban como habilitadas, por así decirlo, ¿cierto? Como dice la definición cuarta de que no, no es un uso muy cotidiano, cotidiano, digamos, la palabra legitimar. Estaban con habilitación de... Ellas podían haberlo acompañado porque eran sobrinas pero sobrinas del difunto, digamos. Exactamente, muy bien Felipe Andrade, suena más a la B que a cualquier otra cosa. De hecho, es como muy patente que la respuesta es la B, genuinas. Genuinas, genuinas. Porque genuinas significa, ¿cierto?, que es de origen legítimo. Eso es genuino. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. Pregunta 2. Voy a escribir aquí en el chat. Pregunta 2.
Vamos a la pregunta 2. Dice, aquí está la pregunta 2. ¿Cuál es el sentido del término herían en el fragmento? Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque herían se refiere, ¿cierto?, a cuando ellos introducían el remo, la primera remada, ¿cierto? El primer zancada, no sé cómo se puede decir, ¿cierto? Aunque sin usar los sinónimos que están aquí para no confundirlo. Cuando metían el remo, ¿cierto?, en la superficie del agua para poder, ¿cierto?, dar una palada. Eso sería como romper la superficie del agua. A eso se refiere herir, ¿cierto? Y dice el texto, cuando Nezahualpilli se embarcó de regreso a Texcoco, perdón, en el mismo momento en el que los remeros de la canoa real herían el agua con el primer golpe del remo, se oyó un crujido seco. Saltó la pala de un remo y el remero que le servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca de un compañero de atrás. Aquí tenemos que no tan solo quedarnos con la palabra que podría reemplazar herían, sino también con la justificación de por qué esa palabra y no otra. Fíjense que voy a poner aquí, ¿cierto? Fíjense que herir tiene 15 acepciones, yo puse 13. Dañar, romper, dar contra algo, chocar con ello, dicho de ciertas armas arrojadizas, ¿cierto? Eh, ¿Brazadas? ¿Dónde sale brazadas? Ah, ya, sí, pues, la fuerza de las brazadas es que no sé si han nadado, cada vez que tú introduces el brazo en el agua y haces como el movimiento de una pala, así como de un remo, con la mano plegada, ¿cierto? Eso es una brazada. Cada vez que uno va nadando, ¿cierto? Y va haciendo como este movimiento. Introducir el brazo en la superficie del agua, empujar el agua hacia atrás. Esa es una brazada. Eh, claro. Tocar instrumentos de cuerdas dice herir también, cuando uno ataca, ¿cierto?, las cuerdas. Cargar la voz, hacer sonar varias notas, dicho de la luz, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con los términos, ¿cierto? Los términos marineros. Dice, surcaban, pues los remeros cortaban el agua con el remo, con el golpe del remo. Cortar el agua, herir, cortar. Dañaban, pues los remeros agredían el agua. Herir, agredir, así, pegándole el agua. Eso es agredir. Un poco, un poco mucho, ¿cierto? Porque se supone que es la superficie de un lago, los lagos no tienen una marea así como o no hay un oleaje así como salvaje. Entonces, no, agredir es como un poco exagerado. Recuerden que están en una superficie del lago. Tocaban, pues los remeros rozaban el agua con el extremo del remo, o sea, claro, o sea, eso no podría, digamos, justificar que el remo se haya roto. No es tocar, es como muy suave. Dibujaban, pues los remeros delineaban el agua con nada, o sea, como van a ver. Dibujaban, es como ponen la punta del remo así sobre la superficie del agua, tampoco. Atacaban, ojo con eso. Atacaban, pues los remeros violentaban la superficie del agua intensamente. Atacaban suena bien con la idea de herían, pero la justificación, los remeros violentaban la superficie del agua intensamente. ¿En serio? De hecho, ni siquiera se. Dice, los remeros de la canoa herían el agua para el primer golpe del remo. Dice, no habla de intensidad el texto. Ujujú. Ahí, claro, nos fuimos todos por la E, por la palabra atacaban, pero ojo con la, ¿cómo se dice? Con la definición o con la explicación, más bien la justificación, que no tiene nada no tiene sentido, digamos, de lo que en realidad estaba pasando, porque los tipos no fueron violentos, en el sentido de remar, así como, vamos a remar, no, así como los vikingos. Eran más bien como una canoa, pues, o sea, no necesitan mucha fuerza tampoco para desplazar la embarcación. No era un barco, digamos, ni mucho menos. Entonces, claro, surcar. Y de hecho, se dice surcar cuando justamente
una navegación, un navío, ¿cierto? Un barco, un bote, lo que sea, eh, marca un surco, pues, o sea, como que va rompiendo, hiriendo, ¿cierto? Abriendo la superficie del agua en este caso. Se puede Profe, surcar. yo estaba igual pensando en esa porque me llamaba la atención de que cortaban el agua, pero es verdad, pues cuando uno hace así, el agua se divide en dos. Sí, pues, se va cortando. Y se abre como una especie de estela, ¿cierto? A propósito del movimiento que uno hace con el remo. Como la brazada. Claro. Ahí ojo con los términos, porque como nosotros estamos hablando del ámbito, ¿cierto? De la navegación, surcar suena como a navegación. Brazada, obviamente, porque uno nada. Eh, y eso de como que nos podrían distraer con respecto al sentido de la pregunta. Pero, claro, aquí nosotros nos decantamos por los hechos y la justificación. Surcar es lo que más aproxima, digamos, a herir porque de alguna manera, ¿cierto? Simplemente cortaban, pues no hay una intención así violenta, como dice la E, o de agresión, como dice la B, o esta otra que ya son de perogrullo falsas porque uno no puede remar una embarcación así tocando como sacando margarina, ¿cierto? No se puede. Ya, ¿ok? Entonces la alternativa correcta es A, surcabar. Bien, ¿ah? Bien con eso. Atentos con las alternativas y sus justificaciones. Vamos a la siguiente. Número 3. Pregunta 3. Aquí le pongo aquí. Pregunta 3. Sí, pues, pregunta 3. Dice, estabilidad. Esta es más sencilla. Es más sencilla porque se refiere, ¿cierto? A esta parte. Dice, ya, pues, el tipo hirió el agua con el primer golpe del remo, se oyó el crujido seco, saltó la pala de un remo y el remero que la servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca en el compañero de atrás. Recobrada su estabilidad, la frágil embarcación se deslizó suave y ligera sobre las aguas de la laguna. Sencilla. Entonces, si vamos a la definición de estabilidad, ayúdame, computador. Muy bien, gracias. Dice, voy a estabilidad. Estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Puede ser. Como Thanos, ¿cierto? Después dice situación de un cuerpo que a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Como que, oh, está estable, ¿cierto? Ay, perdón. Eh, aquí no sé por qué tiene error. Si se dieron cuenta del error, claro. Puse la definición de la respuesta correcta. Pero se entiende, sí, po. Es como para justificar que ojo, con esa intención lo hice en mi mente de pajarito, ¿cierto? Que la alternativa correcta es el equilibrio. ¿Por qué ese equilibrio? Claro, porque aquí tenemos la definición, ¿cierto? En la acepción segunda dice situación de un cuerpo que a pesar de tener poca sustentación, o sea, el tipo se supone que se afirma también con el remo, pues, o sea, en el agua, porque hace fuerza con ellos, ¿cierto? Es como una tercera pierna, podríamos decirlo así. Entonces está el cuerpo situado dentro de la canoa y el remo le permite, ¿cierto? Dar también se sabe, hay una memoria, ¿cierto? Kinésica ahí, de que el remo va a ser una sustentación también al romper la superficie del agua. Pero como se rompió el remo, perdió el equilibrio, perdió la estabilidad, ¿cierto? Esta era un poco más sencilla. Bien, bien, bien. Equilibrio. Ok, vamos a la siguiente. Espero no haberme equivocado. Pregunta 4. Ok, dice, ¿qué función cumple el primer párrafo con respecto al resto del fragmento leído? El primer párrafo dice, en el año de Conejo de la era mexicana, 1502 de la era cristiana, Ahuitzotzintlán, perdón, emperador de México, murió en Tenochtitlán, capital del imperio. Y ahí habla, ¿cierto?, de lo que
el contexto. Entonces, A dice es una introducción al tema que se desarrolla luego. B entrega datos acerca de un hecho histórico que no tiene relación con el tema desarrollado. No tiene sentido poner un párrafo introductorio si lo que viene a continuación no tiene relación con el tema desarrollado. Constituye el marco histórico temporal en el que se desarrolla el relato. Es como la contextualización. Generalmente las presentaciones o los párrafos iniciales contextualizan al lector con respecto a lo que se supone que se va a decir a continuación o que se va a desarrollar en el cuerpo, ¿cierto?, del texto. B de dedo, perdón, es una síntesis de los hechos que narran a continuación. No se puede partir por el final. O sea, no se puede sintetizar algo que todavía no, eso es como una alternativa muy contradictoria. Aunque después dice los hechos que se narran a continuación. No se puede sintetizar. Nada, eso es como una spoiler. Y E dice, señala los acontecimientos más importantes que se produjeron durante el Imperio Mexicano. No, tampoco la D y la E las descartamos porque si bien es cierto, dice, señala los acontecimientos más importantes, no está señalado los acontecimientos más importantes. ¿Qué diablo, cierto? Simplemente se señala la muerte de Ahuitzotl. Es lo único que se señala como acontecimiento. Entonces no hay que pluralizar. La D y la E descartadas. A dice, introducción al tema que se desarrolla luego, puede ser, ¿eh? La B de burro, ¿cierto? Dice, entrega datos acerca de un hecho histórico que no tiene relación. No, la B también la descartamos porque los datos que se entregan tienen relación porque estamos hablando de contexto, ¿cierto? Como se contextualiza la historia, en qué lugar específicamente y en qué circunstancias. O sea, la afectación de la muerte siempre afecta al ánimo. O sea, hay una relación implícita entre los remeros que estaban seguramente cabizbajos por la muerte, por el asunto funeral y esta idea de que un mal presagio puede estar ahí, la muerte está rondando, ¿cierto? Los mexicanos tienen mucha conexión con esa idea de lo espiritual después de la muerte. Puede ser intrínsecamente, ¿cierto? Que impliquemos una cosa con la otra. Muy bien. Sí, pues, la que nos queda por descarte, pero también porque es definitivamente la que constituye, ¿cierto? Esta idea de la referencia histórica temporal sería la letra C. Y eso es lo que pasa, digamos, con el primer párrafo. Se contextualiza, porque ya en el segundo párrafo, ¿cierto? Cuando habla de Zahualpilli cuando se embarca y habla del viaje en sí, de la travesía. Muy bien. Constituye el marco histórico-temporal del tema del relato. ¿Está cierto? Clarito. Very good. Muy bien. Vamos a la pregunta 5. Pregunta 5 en el chat. Pregunta 5 dice, de acuerdo con lo leído, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Aseveración es como no sé, no sé, una frase, una oración en este caso, en sentido positivo. Claro, aquí tenemos que reconocer cuál es la falsa dentro de esta lista de aseveraciones. A dice, Nezahualpilli propuso que se eligiera emperador a Moctezuma. Dice, Nezahualpilli, en el primer párrafo, dice, Nezahualpilli era el monarca más respetado del imperio, dominaba el colegio electoral y por consejo suyo se eligió emperador a Moctezuma. Por lo tanto, la A es verdadera. B dice, la risa de un pájaro disipó los temores de los remeros. De hecho, en ningún momento se produjo ninguna risa de ningún pájaro. Por lo tanto, tiene pinta de que sea la falsa. Dice, después el remo roto fue un mal presagio para cara larga. Verdadero, porque de eso debaten, ¿cierto? Nezahualpilli comparado a su tripulación con simples mercaderes miedosos. También, claro. Y después dice, las mujeres de Nezahualpilli tenían un parentesco cercano con el emperador, sí, pero las sobrinas del emperador difunto. Por lo tanto, aparentemente, ¿cierto? Ay, me pica la nariz. Ya. Claro,
Muy bien en el chat. Ah, muy bien. Se aclaró inmediatamente que la respuesta de la pregunta 5 tiene que ver esencialmente con un hecho que no sucede en la narración, po, que es simplemente mencionado por Nesqualpighi como un ejemplo del miedo y la superstición de estos seres tan simples, ¿cierto? Simples mercaderes, los compara con ellos, claro. Pero lo menciona nomás, no es que haya sucedido, ¿cierto? Entonces la risa de un pájaro disipó los temores de los remeros. Y de hecho, si se hubiese producido la risa del pájaro, eso no contribuyó a que los remeros tuvieran menos miedo, sino todo lo contrario. A pesar de eso, mantuvieron, ¿cierto? A pesar de la mención de Nezahualcóyotl y de los pájaros, eh, ellos tuvieron, ¿cierto? Miedo. Tuvieron la actitud de cabizbaja, ¿cierto? Y de silencio. Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué relación existe entre el párrafo segundo? Ahí, bueno, vamos a pregunta 6. Dice, y el resto del texto leído. El párrafo segundo dice, cuando Nezahualcóyotl se embarcó de regreso para Texcoco, en el mismo momento en el que los remeros de la canoa real herían el agua con el primer golpe del remo, se oyó un crujido seco, saltó la pala de un remo y el remero que le servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca del compañero de atrás. Recobraba su estabilidad, la frágil embarcación se deslizó suave y ligera sobre las aguas de la laguna, pero a medida que avanzaba, el rey se dio cuenta de que la tripulación iba cabizbaja y abatida. Entonces la alternativa dice, es una introducción al tema que desarrolla los párrafos posteriores, relata hechos acontecidos al comienzo del viaje, los otros narran aquello sucedido durante la navegación, explica el motivo de la tristeza de los remeros, en los otros el rey trata de consolarlos. D dice, describe el hecho de que motivará el diálogo posterior. Y E se plantea una explicación supersticiosa a un hecho, supersticiosa, perdón, a un hecho. En los siguientes, el rey da una explicación objetiva. Felipe dice la C. Ya. Se supone que lo que hace este párrafo, el párrafo 2, es, de hecho, ¿cierto? Que si les digo lo que hace el párrafo, voy a dar la definición de lo que se supone sería la alternativa. Es que trata de como de poner de manifiesto lo que sucede, como, como que prepara, digamos, al lector en relación a lo que se supone que va a ser la conversación, porque inmediatamente en el párrafo 3 comienza el diálogo. Entonces, eh, ojo con eso, que la letra D dice, describe el hecho, ¿cierto? O sea, como que contextualiza la situación. Ya tenemos un contexto histórico, el momento en el que sucedía, párrafo 1, ¿cierto? Contexto histórico, esto pasó en tal época en México, bla, 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 cuando estaba estos gobernantes y qué sé yo. Después dice específicamente, en el párrafo 2, ¿cierto? Se describe esa escena, están en el bote, están a punto de empezar a navegar, ¿cierto? Y se rompe el remo con efecto especial incluido. Se rompe el remo. Y después, ¿cierto? Empieza el diálogo. ¡Oh! Sonamos. Se rompió un remo. Entonces, mal presagio. Y dice, ¿por qué mal presagio? Y qué sé yo. Entonces, lo que se hace básicamente es describir, creo, ¿cierto? Que eso sería, sí, muy bien, se describe primero, ojo con esto, se describe primero el hecho y luego se motiva a partir de ese hecho lo que va a ser la conversación. O sea, ellos podrían haber conversado de cualquier cosa, pero sin embargo se pusieron a conversar a propósito, a dialogar, a propósito, ¿cierto?, de la ruptura del remo. Eso da pie a que suceda, ¿cierto?, lo que va a acontecer en el diálogo. Bien, ¿ah? Ahí más atenti, describe el hecho que motivará el diálogo posterior. Pregunta 7. Pregunta 7. Uy, estamos. Vamos a poner el acelerador.
Pregunta 7. Dice, según el texto, Nezahualpilli, dialogando con los remeros, mostró una actitud. ¿Cómo era la actitud de Nezahualpilli en relación a los remeros? Dice, A, analítica y objetiva, porque intenta sacarlos de su error. B, respetuosa de su primitiva manera de pensar. Ofensiva al mostrarles su ignorancia. Autoritaria al no permitirles contradecirlo. En ningún momento se mostró autoritario, ¿eh? De hecho, ni siquiera se enojó. Así que la D y la C quedan descartadas inmediatamente porque no hay, no hay ofensa, no hay ofuscación tampoco. Son tontos, ignorantes. Tampoco le dice que son simples, sí, como los simples mercaderes, pero no los ofende con eso. O sea, no caigan en la simpleza, le dice. Es como más. Y detalla el hecho de. Voy a tomar un pincel aquí, ¿cierto? Detalla, les muestra dónde está. Aquí está roto, ven que está roto. Entonces no. Es como, eso es ser objetivo con respecto al objeto que. A la idea del que se está debatiendo o conversando. Y él dice desinteresada al no dar importancia a los temores. Todo lo contrario, él se enfrasca en esta discusión con los remeros para demostrarle de manera analítica y objetiva que están en un error. Pero los tipos son supersticiosos igual que ellos. Claro, bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Dieguito. La pregunta 7, ¿cierto? La respuesta correcta es la letra A, analítica y objetiva. Porque eso es lo que hace el rey. O sea, de hecho, por eso nosotros destacamos a este personaje. Porque es un personaje que, a pesar de la superstición de sus contertulios, él trató y mantuvo, ¿cierto?, todo el rato una actitud analítica y objetiva. Pregunta 8. Nelson Gualpilli dijo, cara larga nunca mereció su nombre más que ahora. Cara larga, ¿cierto? De hecho, el nombre de él era Itztlocoyu, Itztlocoyu, que significa cara larga. So, dice A, había hecho perder el equilibrio a todos. Nada que ver. B, había golpeado involuntariamente en la cabeza del de atrás. Nada que ver. Se le había roto el remo, provocando una situación peligrosa. No tiene que ver con la cara larga eso. Predijo la muerte de alguien. No fue él, pues, él interpretó un hecho, ¿cierto? Que pudiera ser una predicción de muerte, pero no tiene que ver con su semblante. Dice, su semblante se entristeció. Cara larga. Notoriamente a causa del percance. Dicho, ahí viene la idea, ¿cierto?, del juego de palabras. Cara larga, ¿cierto? La respuesta como que va de cajón. Esto es como, es una interpretación, pero si se dan cuenta, no, el nivel de interpretación no es tan profundo porque se entiende que el mismo nombre juega con el contexto. Claro, exactamente, porque seguramente lo iban a retar por romper el rato. No, todo lo contrario, ni siquiera lo pasó desapercibido, ¿cierto? Ese error. Su semblante se entristeció, el cara larga, ¿cierto? Ahí está la, la, la comparación entre una cosa y la otra. Tener la cara larga, ¿cierto? Y entristecerse. A lo mejor él era así, ¿ah? Siempre andaba haciendo puchero con la pera, como dicen ustedes. Pregunta 9. Ok, nos quedan dos. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor los puestos en el penúltimo párrafo? El rey Nezahualpilli dice, penúltimo, párrafo 8. Deme acá ese ástil, mandó el rey, y con los ojos escudriñadores se puso a observarlo. ¿Veis? Les preguntó, enseñándoles el corte. Aquí está la rotura de hoy, pero el mango estaba ya trizado hace tiempo, sin que lo hubieseis observado. ¿No veis la diferencia de color y de grano de la madera? Parece mentira que seáis tan simples. Parecéis mercaderes de esos que tiemblan de miedo cuando de ir de camino oyen las carcajadas del Oakley salir del fondo del bosque como si fuera, perdón, como si no tuvieran hartos de saber que el Oakley es un pájaro que se ríe. Claro. Entonces dice A, pide el remo roto, lo examina cuidadosamente y demuestra la rotura reciente. Luego los compara con los mercaderes. Perdón.
Se enfada al comprobar que el remo estaba roto desde mucho tiempo antes y les hace en presente que no lo han notado, ¿cierto? Después hace mención a otra superstición. Se dice, les hace observar a los remeros la rotura del mango del remo, los compara con los mercaderes y menciona a un pájaro que se ríe. Al observar el remo, dice, comprueba que este estaba ya atizado, le señala las evidencias y los reconviene por ser tan supersticiosos. Por ahí va la cosa. Y Ed dice, manda que le entreguen el remo para examinarlo. Comprueba que tiene dos roturas, por lo cual increpa a sus hombres acusándolos de simples como mercaderes. Ya, ojo con esto, porque aquí hay un punto y coma y separan las dos ideas, ¿cierto? De los dos hechos que podrían estar sintetizados. Entonces, en la aseveración o la alternativa. Claro, comprueba la que tiene dos roturas y por las roturas los increpa, eso no pasa. Así que la E a la casa. Decíamos que la D es como la más cercana, porque está en orden. Observa el remo, comprueba que está atizado, le señala las evidencias a su beige, ¿cierto? Y luego los reconviene por ser tan supersticioso, que es la síntesis más o menos de lo que sucede a continuación. ¿Claro? O sea, que no tiene nada que ver que se haya roto el remo o que alguien se haya muerto. C, dice, los compara con los mercaderes y menciona un pájaro que se... No, no, de hecho, la comparación con los mercaderes habla justamente del pájaro. Entonces, como que separa las cosas aquí. Aunque la I es copulativa, pero separa como que una cosa es distinta de la comparación. Y no, C también descartada porque no es ese en realidad el orden de las cosas. Se enfada a comprar que el remo está roto desde hace mucho tiempo antes, tampoco se enfada, entonces también se descarta. B. Pide el remo roto, lo examina cuidadosamente, muestra la rotura reciente, luego lo compara con los mercaderes. Puede ser, ¿no? Felipe Andrade dice que es la D. Yo igual me inclino por la D. Porque es como más completa. La A es como, pero no está tan completa como la D. Si se dan cuenta, es como parecida, ¿cierto? Al observar el remo, pide el remo, lo examina, comprueba que examina, ¿cierto? Le muestra la rotura, ya está atizado, le señala la evidencia, luego los compara con los mercaderes, pero aquí dice, los reconviene por ser tan supersticioso. Es más completa, la D. Entonces, para la pregunta 9 la respuesta correcta, si bien es cierto, la A es muy cercana, ¿cierto? La D es más completa. Ahí yo tengo que evaluar cuál de las dos alternativas es más cercana a lo que me está preguntando el texto. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor lo expuesto en el penúltimo párrafo? Sintetiza mejor. O sea, la A la sintetiza, pero no tan bien como la D. Al observar el ramo, comprueba que este ya está utilizado. Nos queda dos y terminamos. De la lectura del último párrafo se puede concluir que el último párrafo dice, pues yo prefiero no oír la risa, dice cara larga, ¿cierto? Replica el remero celoso, recobrando las manos del rey el ástil del remo, respaldando tácitamente por todos sus compañeros que, sobrecogidos de espanto, siguen ramando en silencio cabizbajos. Dice, ¿se asustaron más? No, no creo que sea después de explicar. Todo lo contrario, ¿cierto? Mantuvieron su resquemor. La mención de Oakley produjo verdadero espanto, tampoco sucedió eso. Los remeros de la canoa real no confiaban en su rey, confiaban de alguna manera sí, pero no querían cambiar su posición. Podemos decir, el remero Ixocoyu, ¿cierto? Recelaba de que el rey hubiera tomado el remo roto. No, no, o sea, de hecho, cuando él le pide el ástil, y de ahí viene la palabra astilla, ¿cierto? Astilla es como un ástil, o sea, un trozo de madera, pero chiquitito, ¿cierto? Ástil es como un trozo de madera, un sinónimo. Las explicaciones del rey no convencieron a los supersticiosos remeros. Yo más o menos que eso es lo que pasa, ¿cierto? A pesar de que el rey se devaneó los sesos tratando de explicarle que no había una relación lógica entre una cosa y la otra, entonces los remeros igual siguieron siendo supersticiosos. Muy bien, Felipe Andrade. Felipe Andrade está bien, bien petiría, los felicito. Había destacado la semana pasada a Matías, hoy día destaco a Felipe, que está bien participativo.
Bien. Y Geraldine, que siempre, bueno, siempre es participativa, así que es para ir mencionando a otro compañero. Dice, ¿cuál? Y el Dieguito también, pues, obvio. Dieguito ahí, regalón. ¿Cuál de los títulos que se mencionan a continuación es el más apropiado con respecto al texto leído? Fíjense en el protagonismo del rey Nezahualpilli. Y por ahí podría haber, ¿cierto? Una, una aproximación a la respuesta correcta. ¿Cuál es el título más apropiado? Dice, la breve visión histórica del año 10, Conejo. Descartada porque no es eso lo que pasa. Nezahualpilli, un sabio monarca. Dice C, el México de la época de Nezahualpilli. Puede ser puede ser, pero no es completo, no es como, no es en México, ¿cierto? Es como lo que pasó ahí. Los viajes de Nezahualpilli, tampoco, porque se menciona una sola cosa, un solo viaje, y que ni siquiera se concretó, porque no, todavía ni siquiera llegan al lugar donde iban. Es como la anécdota nomás. Supersticiones del antiguo pueblo mexicano. Yo había estado justamente como Felipe Andrade entre la E y la B, pues yo hice el ejercicio, ¿cierto? Lo respondí, y creo que en esta me equivoqué. Ahora aquí tengo mis apuntes personales, sí, pues. En esta me había equivocado, por lo que yo entendí, ¿cierto? Porque el centro del texto circunda, ¿cierto? La idea de la superstición de los remeros. Sin embargo, me di cuenta, ¿cierto? Después, por eso rectifiqué mi respuesta, que el protagonismo del rey eh, hace y da cuenta, digamos, de que eh, es eso lo que se está destacando. O sea, el tipo no se enojó, no los mandó a ejecutar, no, todo lo contrario, o sea, se desmañó, se detuvo y les explicó, él podría haber dejado las supersticiones de ellos, da lo mismo. Sin embargo, él, intentó, ¿cierto?, mostrar su sabiduría, ser analítico, ser lógico y ser más, ¿cierto?, Eh, un, un poseedor de sabiduría para sus discípulos, en este caso los remeros. Claro, exactamente. Entonces la alternativa correcta, Felipe, muy bien, ahí la misma conclusión a la que llegué yo, es la B. Debería ser la B. No sé si la marqué bien. Ah, sí, está bien. La B, claro, es Nezahualpilli, ¿cierto? Un sabio monarca. Y llegamos al final de la clase, ya por fin, porque igual estamos como bien en lora, como dice el loro, y señalamos, ¿cierto?, que lo que aprendimos hoy, cómo integramos estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas, y los recordatorios, que nos quedan tres recordatorios. Lo primero, practicamos una lectura de un texto narrativo, poner en práctica, también leer un texto nuevo para nosotros, seguramente cierto va a tener también una perspectiva nueva con respecto a las cosas, y esos ejercicios siempre es bueno, así que bien, bueno, bien por el ejercicio. Y también aprendimos que los mexicanos son supersticiosos desde siempre. También pasa eso, ¿cierto? ¿Cómo integramos estos aprendizajes a nuestras vidas cotidianas? Los integramos en el sentido de que mejora nuestra comprensión lectora y eso también mejora nuestra calidad de vida, porque somos más cultos ahora, aprendimos cosas nuevas, ¿cierto? También recordatorios, ojo, la última semana de noviembre de este mes, ¿cierto? Voy a reasignar todas las pruebas de lengua y literatura, las de libros y las de materia, para todos los que deben pruebas, ahí Dylan, la Belén, todos los que deben pruebas, ¿cierto? Estoy mencionando algunos. Los que no alcanzaron, Matías también estaba preguntando por una prueba del libro. Todos van a tener una semana, ¿cierto? Abierta la posibilidad de dar las pruebas ahí, ¿cierto? Para que las hagan bien. Obviamente estoy pensando en cómo compensar a los que fueron puntuales y fueron respetuosos a las fechas para no ir perjudicarles, ¿cierto? Implícitamente. Material disponible para la próxima prueba de comprensión lectora. Se supone que se lo tenía que mandar el lunes, se lo voy a mandar hoy día porque finalmente no me fue mal con el video de la obra que yo quería mostrarles. No fue mal con eso, así que les voy a mostrar lo que ya había prometido el lunes, que eran estas dos representaciones de la obra, más el texto. Y recordad de nuevo que nos quedan 4 semanas de clases. Así que, sí, po. Y se vienen novedades también. Ahí estamos trabajando para ustedes. Chao, chiquillos. Nos vemos
que gane Chile hoy día, se supone. Chao, profe. Cuídense harto, un Cuídese. besito grande. Un abrazo grande. Nos vimos. En filosofía más rato, Chao. ahora.